Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo con un simple mensaje. Estaba preparando la cena de aniversario cuando su celular sonó. Te extraño demasiado. Anoche fue increíble. El nombre del contacto, Carlos. Mi corazón se detuvo. Carlos. Roberto nunca había mencionado a ningún Carlos. Revisé más mensajes. Fotos, planes, corazones, una relación completa escondida entre códigos y apodos cariñosos. 10 años juntos, 2 hijos y una casa que construimos con tanto esfuerzo. La perfecta familia que todos envidiaban. ¿Todo era mentira? Las manos me temblaban mientras seguía leyendo cada mensaje. Escuché la puerta. Roberto llegaba del trabajo con su sonrisa de siempre y un ramo de flores. Feliz aniversario, amor. Tuve que fingir mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Durante la cena, observaba cada gesto suyo buscando señales. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las salidas tardías, las llamadas a escondidas, la contraseña nueva del celular, todo cobraba sentido. No pude dormir esa noche. A mi lado dormía un extraño, alguien que había compartido mi cama por una década pero que guardaba secretos que jamás imaginé. ¿Quién eras realmente, Roberto? Al día siguiente lo seguí. Salió del trabajo temprano y manejó hasta un departamento en el centro. Lo vi saludar con un abrazo íntimo a un hombre atractivo. Carlos existía. Permanecí en el auto llorando por horas. No era solo la infidelidad, era la mentira completa sobre quién era él. ¿Nuestra vida juntos había sido solo una fachada? ¿Un acto para la sociedad? Los recuerdos me golpeaban. Roberto rechazando intimidad, sus viajes de negocios, su insistencia en que yo no revisara sus cosas. Me sentía estúpida por no haberlo visto venir. Decidí confrontarlo. Merecía respuestas. Esperé a que llegara a casa, con los mensajes impresos y las fotos que había tomado ese día. Su cara palideció al verme con las pruebas. ¿Quién es Carlos?, pregunté directamente. Roberto intentó negar todo. Un amigo del trabajo. Pero cuando le mostré las fotos de su abrazo, se derrumbó en el sofá. Siempre he sido así, confesó finalmente. Pero mis padres, la iglesia. Me obligué a ser quien todos esperaban. Te quiero, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Mi mundo se desmoronó esa noche. No podía distinguir qué había sido real y qué falso en nuestra historia. ¿Me amó alguna vez? ¿Nuestros hijos fueron solo parte de su actuación? Roberto se fue de casa al día siguiente. Los niños no entendían por qué papá necesitaba tiempo para pensar. Pero yo sabía que no volvería. Su verdadera vida estaba en otro lado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Tuve que explicar a la familia, recibir miradas de lástima, enfrentar preguntas incómodas. No solo te engañó, sino con un hombre. La humillación era doble. Un día, cuando el dolor parecía insoportable, decidí conocer a Carlos. Necesitaba verlo, entender que tenía el que yo no pude darle a Roberto. Le escribí desde el teléfono de Roberto. Nos encontramos en una cafetería. Me sorprendió ver a un hombre común, nervioso y claramente incómodo. No era el monstruo que había imaginado, era alguien tan perdido como yo. Lo siento, me dijo Carlos con ojos llorosos. Nunca quise destruir una familia. Roberto me dijo que ustedes tenían un acuerdo, que tú sabías sobre su orientación desde siempre. La revelación me dejó helada. Roberto no solo me había engañado a mí, sino también a Carlos. Les había mentido a todos. Carlos me mostró mensajes donde Roberto planeaba dejarnos para irse al extranjero. Deberías revisar las cuentas bancarias, sugirió Carlos. Ha estado sacando dinero durante meses. Mi mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Qué más no sabía sobre el hombre con quien me casé?
Esa noche descubrí que Roberto había vaciado nuestros ahorros. 10 años de esfuerzo, el dinero para la universidad de los niños, todo había desaparecido. La traición era mucho peor de lo que imaginaba. Llamé a Roberto exigiendo explicaciones. Su número estaba fuera de servicio. Revisé su oficina, había renunciado hace una semana. Nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido con nuestro dinero. Carlos me llamó al día siguiente, tan desesperado como yo. También me robó todo lo que tenía. En ese momento entendí que ambos habíamos sido víctimas del mismo hombre manipulador. La policía no daba respuestas. Roberto había planeado todo meticulosamente. Sin pruebas de amenazas o violencia, es solo un asunto civil, decían. Estaba destrozada y sin recursos legales. Sorprendentemente, Carlos se convirtió en mi apoyo. Comenzamos a investigar juntos, uniendo piezas del rompecabezas. Roberto había estafado a más personas usando diferentes identidades. Carlos era contador. Puedo rastrear el dinero, propuso. Si trabajamos juntos, quizás logremos encontrarlo. Era extraño confiar en el amante de mi esposo, pero no tenía más opciones. Revisamos cada detalle de la vida de Roberto. Descubrimos mentiras que iban más allá de su doble vida sentimental. Su título universitario era falso. Su apellido, una invención. Todo era mentira. Mientras tanto, debía mantener la compostura frente a mis hijos. Papá está de viaje, les decía, aunque por dentro me derrumbaba. Carlos me ayudaba con consejos y hasta cuidándolos mientras yo trabajaba. Mi familia no entendía mi amistad con Carlos. ¿El amante de Roberto? ¿Estás loca? Pero nadie comprendía que compartíamos el mismo dolor, la misma estafa, la misma humillación. Tras semanas de investigación, encontramos una pista. Roberto había usado una tarjeta para comprar boletos a México. Tenía un departamento allí bajo otro nombre. Estábamos cerca. Vamos tras él, propuse. Carlos dudó. ¿Y tus hijos? Era cierto, no podía dejarlos. Tengo que recuperar su futuro, respondí decidida. Dejé a los niños con mi hermana. El viaje a México fue surrealista. Yo, persiguiendo a mi esposo fugitivo con su amante. La vida da giros que jamás imaginas. En el avión, Carlos me confesó que también había sido engañado por años. Roberto me prometió que se divorciaría, explicó Carlos. Cada año tenía una excusa nueva. Ahora entiendo que nunca planeó hacerlo. Solo nos usaba a ambos. Sentí una extraña solidaridad. México nos recibió con calor sofocante. Seguimos la dirección hasta un lujoso condominio. El portero confirmó que, señor Méndez, el nuevo alias de Roberto, vivía allí. Estábamos cerca. Esperamos horas hasta verlo. Roberto salió vestido elegantemente, irreconocible con su nuevo corte de pelo rubio. Pero lo más impactante fue verlo tomado de la mano de una mujer. Nos quedamos helados. ¿Otra familia? ¿Otra mentira? Lo seguimos hasta un restaurante donde cenó románticamente con ella. Tomé fotos, temblando de rabia e incredulidad. El engaño era infinito. Es un sociópata, susurró Carlos. Tenía razón. Roberto no amaba a nadie, solo usaba a las personas. Nos manipuló a todos para obtener beneficios, mi estabilidad familiar, el dinero de Carlos. Confrontarlo fue aterrador. Entramos al restaurante y nos paramos frente a su mesa. Su cara descompuesta reveló que jamás esperó vernos juntos. ¿Se conocen?, tartamudeó, mirando a su nueva conquista. Te presento a tu esposo, le dije a la mujer. Y también te presento a su novio. Carlos mostró las fotos. La mujer comenzó a llorar.
También llevaban meses juntos. También le había robado. Roberto intentó huir, pero Carlos lo detuvo. La policía viene en camino, le informó. Era mentira, pero funcionó. Roberto se quedó paralizado, acorralado por las 3 personas a quienes había traicionado. Puedo explicarlo, repetía nerviosamente. Pero no había explicación. Era un estafador profesional, un manipulador que creaba vidas paralelas y robaba a quienes decía amar. Un monstruo con cara de ángel. La mujer resultó ser Lucía, una empresaria exitosa. Roberto había estado desviando fondos de su compañía. Ella había presentado una denuncia días antes, sin saber que era su pareja quien la robaba. Los 3 decidimos unir fuerzas legalmente. Con las pruebas combinadas, finalmente la policía tomó acción. Roberto fue arrestado esa misma noche. Su imperio de mentiras se derrumbó frente a nuestros ojos. Recuperar el dinero fue difícil pero no imposible. Gracias a los conocimientos financieros de Carlos y los contactos legales de Lucía, logramos rastrear cuentas en paraísos fiscales donde Roberto escondía todo. Regresamos a casa con una extraña sensación de victoria y vacío. Mi matrimonio había sido una farsa, pero al menos había recuperado la seguridad económica para mis hijos. Y había ganado amigos inesperados. Nunca pensé que terminaría trabajando con el amante de mi esposo, le confesé a Carlos mientras tomábamos café en el aeropuerto. Ambos reímos por primera vez en meses. El humor negro nos salvaba. Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude múltiple. Verlo esposado en la corte no me dio la satisfacción que esperaba. Solo sentí lástima por alguien incapaz de amar genuinamente. El divorcio fue rápido dadas las circunstancias. Mis hijos preguntaban por su padre constantemente. ¿Cómo explicarles que el hombre que conocían nunca existió realmente? Papá hizo algo malo y debe pagar por ello, les dije finalmente. Nos quiere, pero tomó decisiones equivocadas. Era una verdad simplificada, pero suficiente para sus mentes infantiles. Los rumores en el vecindario eran insoportables. La dejó por un hombre. No lo satisfacía. Era como si yo fuera la culpable de su traición. Decidí mudarnos para comenzar de nuevo. Carlos nos ayudó con la mudanza. Se había convertido en un amigo cercano, algo que jamás hubiera imaginado. La tragedia compartida creó un vínculo único entre nosotros. Nos entendíamos sin palabras. ¿Carlos también fue engañado por papá?, preguntó mi hijo mayor un día. Me quedé helada. Sí, respondí sinceramente. Por eso nos ayudamos, porque entendemos el dolor del otro. Encontré un nuevo trabajo, los niños una nueva escuela. Poco a poco, las heridas sanaban. Carlos venía a cenar cada semana. Lucía también se unía ocasionalmente. Éramos un extraño grupo unido por el engaño. Deberías empezar a salir, sugirió Lucía un día. Conocer a alguien honesto. La idea me aterraba. ¿Cómo confiar nuevamente? ¿Cómo saber que no sería engañada otra vez? Carlos comenzó a salir con un profesor de música. Verlo feliz me alegró genuinamente. Merecemos segundas oportunidades, me dijo una noche. Roberto nos robó años, no permitamos que nos robe el futuro. Meses después, conocí a Javier en una conferencia de padres. Era viudo, con una hija de la edad de mi pequeño. Conversamos durante horas sobre nuestras vidas quebradas y reconstruidas. Nuestros hijos se hicieron amigos rápidamente. Javier era transparente, sincero hasta doler. No busco perfección, me dijo, solo honestidad. Por primera vez, sentí que podía intentarlo nuevamente. Carlos fue el primero en apoyar mi nueva relación. Se le ve en los ojos que es auténtico, me aseguró después de conocerlo. Su aprobación significaba mucho, pues nadie entendía mi historia como él. Lucía se mudó a otra ciudad por trabajo,
pero seguíamos en contacto. Somos el club de los sobrevivientes de Roberto, bromeaba en nuestras videollamadas. La tragedia había forjado amistades para toda la vida. Recibí una carta de Roberto desde prisión. Lo siento, decía simplemente. Demasiado poco, demasiado tarde. La guardé sin responder. Algunas heridas cicatrizan, pero las lecciones permanecen. Mi relación con Javier avanzaba lentamente, con cautela por ambas partes. Nuestros hijos se llevaban maravillosamente. Comenzábamos a parecer una familia, algo que creí perdido para siempre. Un día, visitando a su familia, vi una foto de Javier joven. Mi corazón se detuvo. El parecido con Roberto era inquietante. ¿Estaba repitiendo patrones inconscientemente? Entré en pánico. Llamé a Carlos inmediatamente. Creo que estoy cometiendo el mismo error, sollocé. Carlos me calmó, el parecido físico no significa nada. Conoce su corazón, que es lo que importa. Javier notó mi distancia y preguntó directamente qué sucedía. Por primera vez, le conté toda mi historia sin filtros. Su respuesta me sorprendió: entiendo tu miedo. Yo también temo repetir errores. Acordamos ir más despacio, ser completamente transparentes. Javier me dio acceso a sus cuentas, su teléfono, su vida entera. No quiero secretos entre nosotros, afirmó. Su honestidad era refrescante. Carlos me confesó que había recibido otra carta de Roberto, intentando manipularlo desde prisión. Algunas personas nunca cambian, reflexionó tristemente. Pero nosotros sí, somos más fuertes ahora. 2 años después del descubrimiento que cambió mi vida, me encontraba en un lugar inesperado. Con un nuevo amor basado en la verdad, amistades forjadas en el dolor, y una sabiduría que solo las heridas enseñan. Mis hijos finalmente comprendían que su padre no volvería a casa. Pero tenían a Javier, que los quería sinceramente. Y tenían a Carlos, un tío, que los adoraba y que representaba una lección viviente sobre la importancia de la autenticidad. La vida no es lo que planeas, sino cómo te adaptas cuando todo se derrumba, le dije a Lucía en su visita. Ella sonrió. ¿Y quiénes decides que te acompañen mientras reconstruyes? El día que Roberto salió de prisión por buena conducta, recibí una llamada inesperada. Necesito verte, dijo con voz temblorosa. Después de consultarlo con Javier y Carlos, accedí a un encuentro en un lugar público. Verlo fue impactante. Ya no quedaba nada del hombre apuesto y seguro que conocí. Sus ojos habían perdido el brillo manipulador. Parecía genuinamente arrepentido, pero ya no confiaba en mis percepciones. Quiero conocer a mis hijos, suplicó. Le expliqué que necesitaríamos tiempo, terapia familiar, un acercamiento gradual. Para mi sorpresa, aceptó todas mis condiciones sin protestar. ¿Había cambiado realmente? Carlos se negaba a verlo. No puedo, me dijo. Quizás algún día, pero ahora no. Lo entendía perfectamente. Algunas heridas necesitan más tiempo. Roberto había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. Roberto comenzó la terapia familiar como acordamos. El terapeuta me confirmaba su aparente sinceridad. Trabajaba en un centro de rehabilitación para exconvictos, vivía modestamente, parecía una persona diferente. Mis hijos tuvieron sentimientos encontrados al reunirse con él. Mi hijo mayor lo recordaba claramente y se mostró distante. El pequeño, apenas lo reconocía. Roberto aceptó su rechazo inicial con humildad. ¿Crees que ha cambiado de verdad?, le pregunté a Javier una noche. No lo sé, respondió honestamente. Pero todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Su compasión me recordaba por qué lo amaba. Pasaron meses. Roberto cumplió cada acuerdo, nunca pidió más de lo establecido, respetó todos los límites. Comenzaba a creer en su transformación.
Incluso Carlos aceptó encontrarse con él brevemente. Durante una cena familiar, Roberto me pidió hablar en privado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué querría? En el jardín, sacó un sobre. Es lo último que me queda del dinero que escondí. Quiero que sea para los niños. El sobre contenía información de una cuenta con una suma considerable. ¿Por qué no lo usaste para ti?, pregunté sospechando. Porque ya no soy esa persona, respondió. Quiero dormir en paz cada noche. Consulté con un abogado, era legítimo. Roberto había entregado voluntariamente su último secreto. Le conté a Carlos, quien respondió, si es verdad, es el mayor signo de cambio que podría mostrar. Un día, Roberto no apareció a su visita semanal con los niños. Llamé preocupada a su departamento. No respondía. Finalmente, su casero me informó que se había mudado repentinamente. Mi corazón se hundió. ¿Otra traición? Te lo dije, murmuró Carlos cuando le conté. Algunas personas nunca cambian. Pero algo no cuadraba. Roberto había dejado el dinero para los niños, ¿por qué desaparecer ahora? No tenía sentido. Una semana después recibí una carta. Roberto explicaba que tenía cáncer terminal. No quería que los niños lo vieran deteriorarse. Prefiero que me recuerden cómo estoy ahora, no como un cuerpo consumiéndose. La carta detallaba que se había ido a un hospicio lejos. No busquen contactarme. Esta es mi decisión final. Les pido perdón por todo el daño causado. Finalmente entendí lo que significa amar, querer lo mejor para otros. Javier me abrazó mientras lloraba desconsoladamente. No lloraba por el esposo que había perdido años atrás, sino por el hombre que finalmente había encontrado su humanidad al final de su vida. Carlos recibió una carta similar. Nos reunimos para decidir qué hacer. Debemos respetar su decisión, concluyó Carlos. Por primera vez, está pensando en otros antes que en sí mismo. Conté la verdad a mis hijos de manera apropiada para su edad. Papá está muy enfermo y necesita estar solo para sanar. Mi hijo mayor entendió la verdad detrás de mis palabras. Vi lágrimas en sus ojos. Meses después, un abogado nos contactó. Roberto había fallecido pacíficamente. Dejó cartas para cada uno de nosotros, incluso para Javier, a quien nunca conoció, agradeciéndole por cuidar de su familia. En su funeral éramos pocos, Carlos, Lucía, que viajó especialmente, mis hijos, Javier y yo. Un círculo extraño unido por el hombre que nos había herido y, paradójicamente, nos había unido para siempre. La carta para mis hijos contenía memorias felices, confesiones sinceras y consejos para su futuro. Aprendan de mis errores. La vida es demasiado corta para vivirla como alguien que no eres. Esa noche, Carlos, Lucía, Javier y yo brindamos por Roberto. Por el hombre que finalmente encontró su verdad, dijo Carlos levantando su copa. Demasiado tarde, pero la encontró. La vida continúa con sus giros inesperados. Terminé formando una familia con el hombre más honesto que conozco, manteniendo una amistad con el amante de mi exesposo, y perdonando a quien me causó el mayor dolor. Hay historias que nadie creería si las contaras. 5 años después, Javier y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima. Carlos ofició la ceremonia, convertido ya en un miembro indispensable de nuestra familia. Por los amores que nacen de las cenizas, brindó emocionado. La Fundación Segunda Oportunidad, que creamos con el dinero de Roberto, ayudó a su primer centenar de personas. Un joven nos abrazó llorando, gracias por evitar que cometiera los mismos errores. Ahora puedo vivir mi verdad. En el 10º cumpleaños de la muerte de Roberto, visitamos su tumba todos juntos. Mi hijo mayor dejó una carta. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, papá. Ya no estoy enojado. Su perdón genuino me hizo llorar. Carlos se casó con Miguel, el profesor de música. En la boda,
Brindamos por los caminos inesperados del amor. Si me hubieran dicho que la esposa de mi amante sería mi madrina de boda, jamás lo habría creído, rió Carlos durante su discurso. Recibí un mensaje de la hermana de Roberto. Nunca la había conocido, él había cortado lazos con su familia. Supe lo que pasó. Él también se alejó de mí cuando supo que yo era lesbiana. La ironía de la vida. Nos reunimos y ganamos otra aliada. Roberto nos unió para completar nuestro círculo, me dijo mientras me presentaba a David. Nuestras familias comenzaron a celebrar juntas todas las festividades, la vida tiene formas misteriosas de darnos exactamente lo que necesitamos.